Hola iglesia, ¿cómo están? Buenas noches. Una vez más acá estamos transmitiendo la palabra de Dios por este medio. Seguimos juntos, seguimos unánimes, esperando que la unidad de la iglesia y lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas trascienda estas pantallas en las que estamos reunidos. Seguimos acá entonces recorriendo la palabra de Dios. En esta ocasión estamos en el libro de Primera de Reyes, así que te pido que lo puedas ir abriendo, que me acompañes. Vamos a analizar este libro que está plagado de historias apasionantes, de personas, de grandes hombres de la fe que seguían los caminos de Dios, pero también encontramos personas que cometen muchos errores, de que hacían lo malo justamente delante de nuestro Dios. Encontramos allí en el primer capítulo la muerte del rey David. Encontramos un intento allí de usurpación del trono por medio de Adonías. Pero luego ahí Salomón establece su reinado, establece su trono, se casa con una de las hijas de Faraón, haciendo vínculos más fuertes, y comienza un reinado que lleva paz y seguridad a todo Israel. Pero allí en el medio del libro, en los capítulos 12, 13, encontramos que el reino se divide en el norte y en el sur. Allí en el norte gobernado por Jeroboam, Israel, y en el sur el reino de Judá gobernado por Roboam. Y bueno, y a partir de allí empezamos a ver que el pueblo se empieza a apartar de Dios, con muchos altibajos, pero termina realmente lejos de Dios. Vamos a analizar el pasaje, yo creo, más conocido de este libro de Primera de Reyes, que es el capítulo 3. Voy a leer a partir del versículo 13, así que te pido que me acompañes en la lectura allí desde tu hogar. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tu palabra. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieses en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Aquí Salomón entonces, si me seguiste en la lectura, sube al lugar alto a realizar el sacrificio allí en Gabaón. Dice la palabra que sacrificó 1000 holocaustos, así que era una ofrenda bastante significativa allí sobre el altar. Y en un sueño se encuentra con Dios y allí entablan una conversación. Dios le dice allí en el versículo 5, pide lo que quieras que yo te dé. Y la conversación empieza muy lindo para ser analizada, en el que primeramente Salomón resalta la fidelidad de Dios en haberle dado a David un hijo, que era él, para que siguiera con el trono allí de Israel, cumpliendo de esa forma la promesa, una promesa que Dios había hecho.
Y luego Salomón, delante de esta realidad, de la realidad que había presentado, de que él era el que tenía que gobernar sobre Israel, empieza a nombrar sus debilidades delante de Dios y le dice: mira, yo soy joven, me falta experiencia para esta labor. Y no solamente soy joven y sin experiencia, sino que el pueblo, tu pueblo, le dice, es un pueblo sumamente numeroso que no se puede contar. Y la verdad que era así como hemos estudiado. ¿Se acuerdan allí el censo que se realizó en el capítulo 24 de 2 Samuel? Vimos que había 800.000 hombres de guerra en Israel y 500.000 hombres de guerra en Judá. Esto quiere decir que aproximadamente había 4 millones de personas, el doble desde el día en que en que realizaron la conquista allí en Jericó. El pueblo había crecido sobremanera y era grandes cantidades de gente para el reinado de un hombre, teniendo en cuenta que no había los medios de comunicación que tenemos hoy y las grandes facilidades tecnológicas que tenemos en este momento. Pero es sorprendente ver e intentar y tratar de conocer el corazón de Salomón en ese momento cuando habla con Dios pidiéndole sabiduría. Es muy interesante ver cómo él sobrepone los propósitos de Dios y el agradar a Dios a sus deseos y a sus intereses. Porque Dios le dice: tranquilamente me podrías haber pedido riquezas, o que te diera más días de vida, o que destruyera a tus enemigos. Pero tú me has demandado sabiduría. Salomón quería y buscaba el agrado de Dios, buscaba cumplir con los propósitos de Dios para el pueblo de Israel. Y es muy interesante analizar ese corazón que quería agradar a Dios, siendo que tenía la oportunidad de tener tantas cosas en sus manos. Él, en lugar de decidir llenar sus manos, decidió llenar su corazón, decidió llenar sus pensamientos, para de esa forma agradar a Dios. Me he hecho muchas preguntas en este tiempo, en esta semana, cuando preparaba este mensaje, acerca de qué es la sabiduría, de dónde viene la sabiduría, de por qué Salomón pidió sabiduría, de qué consecuencias tuvo Salomón después de haber pedido esa sabiduría. Me interesó mucho conocer ese corazón para saber por qué. Y sinceramente me encontré con un misterio sumamente profundo de Dios. La sabiduría es un misterio profundo de Dios. Y empecé a analizar las escrituras y me encontré allí con el capítulo 28 de Job, que yo te pido por favor que lo puedas leer. Realmente es un capítulo sumamente rico en la escritura, o que lo anotes para leerlo en otro momento. Es un capítulo dedicado completamente a la sabiduría, en el que Job empieza a expresar y dice: los minerales se sacan de la tierra, los alimentos se sacan de la tierra. ¿Y la sabiduría de dónde viene? ¿Cómo se obtiene la sabiduría?, se pregunta Job. Y empieza a usar algunas metáforas diciendo: el océano dice, aquí no está. Que las montañas dicen, no, acá tampoco está la sabiduría. Y es allí donde interrumpe Dios en los últimos 2 versículos de este maravilloso capítulo y dice: el temor del Señor es la verdadera sabiduría. La sabiduría es un misterio de parte de Dios. Y después son muchos los autores que toman este pasaje en Job. Y el mismo Salomón, el hombre más sabio, dice en el Proverbios 1:7: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y desprecian la enseñanza. Es necesario, según este pasaje, que seamos enseñados, que nosotros podamos aprender la verdad de Dios, que aprendamos todos los misterios de Dios y que nos apropiemos. Eso significa aprender, que apropiemos la verdad de Dios, para que tengamos temor de Él, para que le respetemos, para que tengamos un sincero compromiso de lo profundo de nuestro ser en cada una de las cosas que llevemos a cabo, porque conocemos a nuestro Dios. Y ese es el principio para ser sabio. Ese es el principio de la sabiduría, un temor
un respeto a Dios a causa de todas sus verdades que tenemos y hemos apropiado en nuestro corazón. Dice el Proverbios 2:6 que la sabiduría, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento. Solo Dios puede dar la sabiduría. Ahora, si nos tenemos que sincerar, si tenemos que hablar acerca de nuestro corazón en este tiempo, si tenemos que pensar para adentro, pensar lo que pensamos, vamos a encontrar que somos hombres y mujeres con mucha falta de sabiduría. Vamos a encontrar personas en este tiempo que muestran su sabiduría a través de sus palabras, a través de la elocuencia, a través de dichos que riman, dichos que suenan bien a nuestros oídos, a través de frases. Pero no encontramos personas que vivan, que entiendan y que practiquen y que hayan abrazado este misterio de Dios, que es la sabiduría que viene de Él, la sabiduría que solamente Dios puede dar. Encontramos en el mundo un tipo de sabiduría que es similar en algunos aspectos a los que Dios da, pero que no es la sabiduría de Dios. Y lamentablemente hoy la iglesia quizás está confundida en cuanto a la sabiduría. Quizás nosotros mismos estamos confundidos en cuanto a la sabiduría que viene de Dios. Te voy a pedir entonces que me acompañes en el libro de Santiago, capítulo 3. Hay un pasaje sumamente interesante acerca de la sabiduría. No voy a poder expresar en este simple video el gran profundo, el misterio tan profundo de la sabiduría. Pero quizás juntos podamos entender y juntos podamos reflexionar acerca de la sabiduría que Dios quiere que vivamos, de la sabiduría que Dios quiere que practiquemos en este tiempo. Santiago capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra de Dios: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Yo creo que este es un pasaje bastante revelador en cuanto a lo que es la sabiduría y principalmente la diferencia que hay en la sabiduría. Claramente la gente de la primera iglesia, allí a la cual escribía Santiago, los que estaban dispersados a causa de la persecución, decían que vivían una clase de sabiduría, pero en realidad no la vivían. No era la sabiduría que venía de parte de Dios. Y Santiago es muy claro para explicar cuál es la sabiduría de Dios. Y el primer versículo que leímos lo dice claramente: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta. Muestre por su buena conducta. Santiago va directamente al grano. No es necesario hablar para mostrar la sabiduría. La sabiduría es una manera de vivir. La sabiduría es la buena conducta. La sabiduría son las buenas obras, que están íntimamente ligadas al carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo lo encontramos revelado en la palabra de Dios. La sabiduría es atribuida al que tiene conocimiento de Dios. La sabiduría se muestra con las buenas obras, con la manera de vivir. Santiago, capítulo 2, versículo 12, dice: así hablar, así hacer. Lo mismo que vos decís, tenés que hacerlo, porque así mostrás tu sabiduría. Esa es la forma de mostrarlo. Pero ahora encontramos una perlita en este pasaje. Sigue diciendo: muestre por las buenas conductas sus obras en sabia mansedumbre, en humildad.
Y es aquí donde encontramos una diferencia con la sabiduría del mundo, con la sabiduría que no es de Dios, la sabiduría humana. La sabiduría que viene de Dios se muestra en humildad y en mansedumbre, sabiendo que esa sabiduría no es nuestra, sino que viene de Dios. Ahora, es todo lo opuesto a la arrogancia que a veces mostramos, a, a la promoción individual que mostramos a veces con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros ministerios, con nuestro liderazgo. Es totalmente opuesto a esto. La sabiduría que viene de Dios se muestra en acciones que tienen que ver con el carácter de Cristo y se deben hacer en humildad y en mansedumbre. Pero ahora en contraposición encontramos la sabiduría humana, la sabiduría que no viene de Dios. Y esta sabiduría no está motivada por el conocimiento que tenemos de Dios, sino que está motivada por nuestro propio carácter, nuestra propia inteligencia, nuestra propia fuerza, y todo eso está contaminado por el pecado. Y allí es donde se empiezan a desatar algunas cosas que dice el texto. Empiezan a desatarse celos, esas ganas de guardar lo que es mío y no prestárselo a más nadie, envidia, las ganas de tener lo que otro tiene. Empezamos a ver ambiciones, empezamos a ver egoísmo. Y acá la palabra es clara, dice el versículo 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Quiere decir que donde está la sabiduría humana, donde está la sabiduría que viene de nosotros mismos y no viene de Dios, allí hay perturbación, allí está todo lo desordenado, allí está todo lo que no viene de Dios. Todas las obras que se realicen son perversas. Aunque las intenciones sean buenas, si en nuestro corazón está ligado a ambiciones, a promoción personal, a división, a arrogancia, esas obras no son buenas, son perversas delante de Dios. Ahora, generalmente queremos exaltar nuestra sabiduría por medio de la palabra, y no por medio de la conducta. Lamentablemente, no encontramos diferencias en algunas iglesias o en algunas personas, respecto a empresas, a industrias, a bancos, a clubes. No encontramos diferencia porque nuestra sabiduría es la misma que la que ellos tienen, y no la sabiduría que viene de Dios. Y a veces incluso seguimos buscando la sabiduría, la seguimos buscando en el lugar correcto, en la palabra de Dios, pero lo hacemos sin que haya una transformación en nuestro corazón. Y eso nos lleva de nuevo al principio. Eso nos lleva de vuelta a no tener nada. Necesitamos que nuestro corazón sea transformado. La sabiduría humana tiene tres características que las nombra acá Santiago, que son muy fuertes. Dice que es terrenal, que es animal y que es diabólica. Y si analizás bien, te vas a dar cuenta que son justamente los tres enemigos del cristiano. ¿Sí? Terrenal el mundo, animal la carne y Satanás diabólica. Una sabiduría terrenal es la que está limitada a la tierra, que no trasciende lo espiritual. Una sabiduría animal es natural, es contrario totalmente a lo espiritual, contrario totalmente al Espíritu Santo. Está atada a nuestra carne, a nuestros deseos. Y una sabiduría diabólica es la que Satanás está detrás de ella, maquinando y moviendo los hilos para que se cumplan sus propósitos y no los propósitos de Dios. Ahora en la palabra aquí en Santiago encontramos los atributos de la sabiduría de Dios. Y dice, la sabiduría que es de lo alto, que viene de Dios, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. La sabiduría que viene de Dios es pura, no está contaminada por mis intereses, no está contaminada por mis deseos, no está contaminada por aquellas partes de un corazón que aún no ha sido transformado por Dios. Un corazón que es reacio a la palabra, un corazón reacio a la oración, un corazón reacio a aprender.
Dios no puede obrar en tales corazones. La sabiduría es pacífica, no causa división, no causa contenciones. La sabiduría de Dios es armoniosa, hace que todos trabajemos juntos para que haya un orden, para que no haya perturbaciones y que las obras sean buenas, no perversas. La sabiduría de Dios es amable, benigna, misericordiosa. La sabiduría de Dios hace el bien a los demás, busca constantemente el bien para los demás, se preocupa por el bien de los demás y cada una de las acciones, no de las palabras, las acciones son para el bien y para el crecimiento de los demás. Esta es la sabiduría de Dios, que trasciende lo espiritual, que va más allá de lo terrenal. Ahora, en la palabra de Dios encontramos muchos más atributos de la sabiduría. Realmente me encantaría poder hablar un rato largo acerca de este tema. La sabiduría de Dios nos da vida. Allí en Eclesiastés capítulo 7, versículo 12. La sabiduría nos ayuda a bendecir a las personas. Proverbios capítulo 12. La sabiduría nos protege. Proverbios capítulo 4, versículos 6 y 7. La sabiduría nos protege del mal porque nos enseña y nos capacita a hacer el bien. La sabiduría nos ayuda a dar un testimonio santo. Colosenses capítulo 4, versículo 5 y versículo 6. Y así puedo nombrarte muchos atributos nombrados en la palabra, ligados a la sabiduría que viene de Dios. Ahora, la sabiduría de Salomón contuvo cada uno de estos atributos. Y el mundo se maravilló de Salomón, pero también se maravilló del Dios de Salomón. Y esto es lo que tenemos que lograr en nuestras vidas. No que se maravillen de nosotros, sino que se maravillen de nuestro Dios a través de la sabiduría que Dios nos da, de la sabiduría que Dios desea darte en este tiempo. Hubo grandes consecuencias a raíz de esta sabiduría de Dios en la vida de Salomón. Primera Reyes capítulo 3, versículo 16 en adelante. La famosa historia de esas dos madres que se atribuían un mismo hijo. Salomón juzgó con sabiduría. Salomón se llenó del conocimiento de Dios. Primera Reyes capítulo 4, versículo 29. Dice que era grande la anchura de su corazón. Es maravilloso poder leer esto. Yo no lo puedo leer por el tiempo, pero es maravilloso. Salomón se llenó aún de más conocimiento de Dios a través de la sabiduría. A diferencia de la sabiduría humana, la sabiduría de Dios te lleva a conocerlo más, a amarlo más, a desearlo más. La sabiduría de Salomón trajo satisfacción al pueblo. Primera Reyes capítulo 4, versículo 20. La sabiduría de Salomón trajo abundancia. En el mismo versículo del mismo capítulo. Nunca hubo un tiempo en el pueblo de Israel como en ese momento bajo el reinado de Salomón. Fue un tiempo de gran prosperidad, de gran seguridad, de mucha paz. Te lo voy a leer para que lo puedas dimensionar. Judá e Israel eran muchos como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Era grande la prosperidad que había en aquel pueblo. La sabiduría de Salomón trajo paz y seguridad, versículo 25, y Judá e Israel vivieron seguros, cada uno debajo de su parra, debajo de su higuera. La sabiduría de Salomón alabó a Dios. Primera Reyes capítulo 4, versículo 32. Salomón compuso 1005 canciones y 3000 proverbios, alabando a Dios. La sabiduría de Dios alaba solo a Dios. La sabiduría humana nos exalta a nosotros mismos. Pero hay un pasaje aquí en Primera Reyes que yo quiero leerte, que fue quizás el que más me impresionó en cuanto a este tema. Primera Reyes capítulo 10, versículo 24. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. De todos lados del mundo querían ver el rostro de Salomón,
para conocer de esa forma la sabiduría de Dios, la sabiduría que Dios había puesto en su vida. ¿Cuántas personas son las que anhelan ver tu rostro para conocer más a Dios? ¿Cuántas personas son las que realmente lo desean? Los misterios de Dios son maravillosos, pero de nada sirve tenerlo todo si Cristo no está en tu corazón. De nada sirve desear esta sabiduría si Cristo no está en tu corazón. Es un tiempo para que pienses, es un tiempo para que analices tu vida, para que analices tu conducta, pero también para que analices los principios y las convicciones de tu corazón, lo más profundo de tu ser, para que veas qué te motiva, para que veas dónde está tu fuerza, para que veas dónde está tu adoración, tu alabanza. Todos estos misterios de Dios son maravillosos, es hermoso abrazarlos. Pero si Cristo no está en tu corazón, si Cristo no transforma tu corazón, de nada sirve que sigas y sigas buscando. Yo te animo a que en este tiempo podamos pensar acerca de la sabiduría, que podamos revisar nuestra vida y que si hay algo en lo cual debamos abandonar, dejar, si hay alguna actitud o algún hábito o alguna costumbre que nos esté alejando de esa transformación que Dios quiere y de cumplir los intereses y los propósitos de Dios, sea este el tiempo en el que podamos trabajarlo íntimamente en nuestro corazón. Te invito a seguir leyendo acerca de la sabiduría. Te invito a que puedas seguir analizando. Todos los pueblos deseaban ver a Salomón para conocer la sabiduría de Dios. Que podamos pensar en este tiempo. Gracias, que el Señor les bendiga y realmente espero que podamos vernos pronto.